La Central Deportiva. Lo vamos a saludar a José Alonso, después de tanto tiempo, pensando en los comicios, hombre que tendrá su posibilidad, si el socio de Colón lo elige, de ser presidente por tradición sabalera. José, querido, un gusto en saludarte. Nico May, Mariano Diderle, todo el equipo de la Central Deportiva, te damos la bienvenida aquí a Cadena 3 Santa Fe. ¿Cómo andás? Bueno, buenas tardes, Nico, un gusto escucharte, como siempre, y bueno, a Mariano también, y a toda la audiencia. Espero que anden muy bien. ¿Cómo ando? Bien, 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 bien. En la vida siempre hay que tratar de ver bien. Tenés que tener un equilibrio permanente, ¿no? Tal cual, sí, ¿Eh? sí, sí. Siempre mirada positiva. Actitud Sí, sí, siempre sí. positiva. Son tres palabras que no, Eh, no deben faltar, ni más ni menos. y sobre todo levantarte con motivación y que algo te sorprenda, ¿no? Porque Sí, si no te sorprende nada y no tenés motivación, es difícil transitarla, ¿no? es Es complicado. difícil. Y a vos, José, en lo particular, ¿qué te motivó a tomar esta decisión de ir como cabeza de grupo? Y bueno, también tiene mucho que ver mucho con la motivación, ¿no? Uno tiene muchos años como hincha de Colón y como dirigente también. Entonces, hay momentos en la vida que la circunstancia es como si te obligara por amor a lo que uno hace, porque la pasión es así, y nadie te empujó, nadie te dice tenés que ir, pero bueno, uno observa que la situación de Colón no está cómoda y uno se fue, bueno, con un montón de éxitos y también con un momento difícil que vivimos, pero nos seguimos juntando con amigos, amigos que tienen mucha experiencia en el manejo del club, una especie de peña, si querés llamarle, y cuando empezamos a ver que esta situación era muy compleja, bueno, hay que hacer algo. Y fueron muy generosos conmigo, lo repito en todos lados, porque todos me quisieron acompañar y me insinuaron que fuéramos. Y bueno, acá estamos tratando de decirle al socio, eh, esta es la propuesta nuestra, una propuesta con experiencia, una propuesta con relaciones importantes entre el fútbol argentino, con una historia que si se la mira desde el punto de vista, digamos, sensato y racional, fueron más los éxitos que los derroteros que hemos tenido, que institucionalmente no hemos tenido problemas, sí hemos tenido un problema deportivo, pero que estamos dispuestos a llevar a Colón a donde todos queremos, ese objetivo que quiere todo el hincha de volver al lugar que siempre Colón necesitó estar. Y naturalmente eso hay que hacer un desafío muy grande, pero muy grande en este momento. Creo que estamos en condiciones de hacerlo y lo vamos a hacer con mucha pasión y mucha fuerza, respetando un poco todo lo que significa la intimidad y la mística sabalera. ¿Te movilizó mucho este año deportivo? El primer año fue durísimo porque a nadie le gusta pasar situaciones como esas, ¿no? Yo no te olvides que vengo hace muchos años Sí, sí, sí. construyendo, junto con el grupo de José, en la cabeza de José, construyendo desde la parte edilicia hasta la participación en Copa Internacional, hasta, bueno, hasta haber logrado exitosamente. Y fue un golpe duro, fue un golpe de reflexión, de encontrarse medio como un momento asiago, porque la gente a veces cree que el dirigente se olvida de ser hincha, pero nunca, nunca, nunca el hincha es eterno, ¿no? Ese verdugo que está internamente, que permanentemente retroalimenta la fuerza, esa fuerza espiritual de querer en algo, que en definitiva es la pasión. La pasé duro y bueno, y después fui viendo lo que acontecía y dije, bueno, ojalá que soy colonista, que a la gente le vaya bien, porque no tengo ningún deseo que a un colonista le vaya mal, pero vi que la situación no era muy buena, diría complicada, entonces ahora estamos tratando de revivir un poco esta, digamos, esta sensación de querer llevar al club a donde corresponde. Por eso volvimos. Entonces ahora todos sabemos que el sufragio es simplemente una participación de los socios, donde el socio es el momento que habla en el silencio, habla con el voto, y ellos verán quién está en condiciones de poder seguir el camino para producir un cambio sustancial de un lado a otro de lo que venimos, ¿no? Así que Hola, veremos José. cómo será la participación. Hola, Mariano, habla. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? Espero que Sí. ande muy bien. Preguntarle, ¿qué vio de Colón
estos 2 años que no estuvo, que seguramente lo siguió y estuvo pendiente de Colón, pero ¿qué notó en esta dirigencia encabezada por Godano que ustedes vienen a tratar de corregir? Bueno, no me gusta, nunca me gusta ser crítico ni agresivo ni nada, ese es mi estilo, ¿no? Mi estilo dialoguista y no conflictivo. Yo vi que la institución no estaba organizada desde el punto de vista de lo que uno pretende, ¿no? Uno tiene un concepto de que en cualquier lugar, sea, digamos, en una institución, en una empresa, lo que sea, lo primero que priva es la organización, digamos, en este caso, de una comisión directiva que estuviera realmente muy arraigada con los problemas que estaban ocurriendo. Si bien estaban haciendo cosas dispersas dentro del club, que no la vamos a criticar, pero veía que institucionalmente el club no encontraba el rumbo, ¿no? Y cuando no encuentra el rumbo y la comisión directiva no encuentra ese rumbo, ahí es donde empieza a generarse las dudas y empieza el rompimiento de todas las estructuras, que es un poco lo que veo, una suerte de anarquía por ahí, ¿no? Y eso es producto de a veces de la duda, de no formar grupos que digamos que se integren en beneficio de un proyecto común. Eso es lo que yo vi. Y que terminó como corolario la expresión o la parte de los resultados que nos llevaron a a la situación bastante incómoda, que casi estuvimos en una situación difícil. Pues eso es lo que vi, lo que observé, ¿no? José, y te pregunto, viajando en el tiempo a finales del 2023, porque la verdad no pudimos conversar más por cuestiones que por ahí se prefirió el silencio o dejar que trabaje tranquila esta comisión directiva. Yo lo que quiero preguntarte a vos en lo particular, sé que sos muy autocrítico, ¿qué fue lo que más te dolió de ese descenso de Colón? ¿Crees que se hizo todo lo que había que hacer? ¿Se intentó, se especuló, se creyó que con esto por ahí alcanzaba, sabiendo que Colón no era el candidato a irse en esa última fecha? Mira, nosotros veníamos con 6 años difíciles, los primeros 6 años que fueron del 16 al 21, y en esos 6 años que fueron 2 años de salvataje deportivo, por supuesto, nosotros nos debíamos a un control estricto por parte de la justicia, ¿no? Con gente que nos controlaba todo. Ujú. Y del 16 al 18 y el 19 fuimos a una Copa Sudamericana y A la fuimos final. subcampeón. Sí, final, fíjate que no teníamos, porque entramos con una deuda muy importante, ¿no? Al club en el 16, muy importante. Sin embargo, la supimos llevar adelante y después de eso, el 20 entra una pandemia de 2 años más y sabemos campeón en el 21. Y después que ahí yo creo que fueron años difíciles, pero con logros. Después tratamos de mantener esa vigencia del equipo que nos llevó a llegar a esas dos realizaciones. Pero a partir de ahí es como si hubiera ocurrido como una especie de sangría, ¿no? Una dificultad para rearmar el equipo porque todos los chicos cuando son campeones muchas veces se van, como ocurrió, se van y te queda una estructura que te cuesta rearmarla. Yo pienso que eso no nos pasó. Y hubo una transición en el año 22 que si bien estábamos disputando una Copa Libertadores magnífica, no sé si recordás Claro, que con habíamos Cerro ganado, Porteño, Olimpia, Peñarol, ganó el grupo Colón. pero totalmente, pero internamente el resultado no funcionaba igual digamos, en el campeonato local. Y Ujú. entre medio de eso iban yéndose jugadores que eran claves. No te olvides que se fueron muchos Aliendro, jugadores Lertora, importantes. Sí, todo lo que vos piensas se empezaron a ir. Y bueno, Castro también en su momento, o sea, Mura, muchos Piovi. Mura, entonces se desarmó. Fíjate, equipos como Platense, que salieron campeón, también le pasó algo similar en estos momentos, ¿no? Como si se desguazara. Y nosotros tratamos de recomponer la situación, pero evidentemente no lo encontramos la vuelta y recién después que viviéramos ese momento, reaccionamos fuerte generando un equipo que era muy competitivo. El equipo que desciende era un equipo muy competitivo, Sí, que tenía jugadores trascendentales. Han hecho partidos que fueron brillantes, ¿no es cierto? Cuando empezó el campeonato, me acuerdo, contra el Independiente, se le que gana se ya. presentó Colón, le gana allá y de una forma brillante, categórica, ¿no? Con jugadores de buen pie, extraordinario. Habíamos armado un plantel. Yo creo que también hubo un poco
también no tuvimos mucha suerte, ¿no? Porque si bien estábamos en ese momento entrando al octogonal nosotros por un Ujú, punto. ujú. Y el que nos reemplaza a nosotros es Rosario Central y sale campeón. Y a Exacto. Rosario Central le hemos pegado una paliza bastante excelente en su cancha unos meses antes, ¿no? Y entonces Colón tenía todo con qué. Y bueno, y había un montón de equipos, inclusive, no quiero hablar de acá de Santa Fe, pero había un montón de equipos que estaban en esa situación y por un punto Colón descendió cuando estaba clasificado para jugar el octogonal. Sí, O sí, sea, había sí. cambiado absolutamente todo. Aparte otra cosa, fue el primer año que hacía muchos años que no se descendía por puntos. Colón tenía mejor promedio que otros equipos, Ujú. Claro. tenía mejor promedio, pero por puntaje. Hacía mucho tiempo que por puntos no se iba en el fútbol argentino en ese momento. Y aparte se cambió en ese momento ¿Se acuerdan que se había cambiado en 3 descensos, después se cambió a dos? Se Sí. baja para dos. Que se baja para los dos, que uno cree que los dos que iban a quedar son promedio y después se va a aplicar puntos, que eso más o menos es lo que pretendía. Y nosotros no nos favoreció. Entonces, hubo una serie de circunstancias que nos llevó a ese derrotero, pero que mucha gente se sorprendió, porque cuando hoy hablaba, te decían, este equipo que tienen ustedes es maravilloso. Te lo decían la misma gente que era contrincante, ¿no? Pero bueno, el fútbol sabemos que se gana y se pierde en momentos que son difíciles, aparte a muchos equipos le ha pasado lo que nos pasó a nosotros, ¿no? No solo acá, sino en el fútbol europeo también. Claro. Y saliendo de ese tema, uno reivindica un poco la idea de trasladar a Colón a un esfuerzo para que podamos luchar este espacio que significa reivindicar el ascenso, ¿no? Eh, José, me- eh, sí, preguntarle por el momento que está atravesando Colón en la parte financiera, con el tema de deudas y demás. ¿Es más complicado este presente que el que tocó atravesar en 2016? Yo diría que en aquel momento era una cifra muy superior a esto, pero muy superior, muy superior. Pero estaba el salvataje en ese momento, entonces nosotros pudimos negociar quitas y una serie de cosas y Ujú. negociar la deuda. Pero a su vez teníamos algo que vender, teníamos que cobrar al área y vender a Conti. Hoy nos encontramos que los ingresos son cero. Los ingresos son cero porque todo el patrimonio que nosotros habíamos cuidado para no vender se vendió todo. Nosotros en un momento teníamos ofrecimientos por Mesa, por Garcés. Pierotti y Garcés. Sí, sí. Inclusive nosotros solamente vendimos 4 jugadores en nuestro periodo de 8 años, nada más que 4. El otro fue Mm. lo de Alario, que José en una brillante negociación pudo rescatar unos pesos más. Pero en realidad es problemático de ese punto de vista, porque vos no tenés ingresos y estamos viendo hasta qué punto llega esta deuda, porque estamos sacando cálculos y es importante. Hablan del desfasaje financiero por lo que tenés que cobrar, pero lo que están cobrando son los mismos jugadores que le dejamos nosotros, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, pero cobrándolo en el año 26, pero el problema es ahora del 25. Y bueno, tendremos que hacer un análisis de la situación financiera bien encuadrada, porque también hay que incorporar jugadores, aparte del tema de deuda, y eso también tiene una inversión. Entonces vamos a hacer un análisis de lo que vamos a encontrar y ahí veremos cómo por supuesto, tenemos que resolver el tema de Espino, ¿no? Es lo primero. Y Pero, acerca de ese tema, José, porque viste, él llega con ustedes, se lesiona para la selección de Paraguay a los 3 meses que estaba en Colón. Este caso FIFA, que la verdad, para nosotros, perdóname que te lo diga, es muy confuso, de un contrato, después otro contrato, ya se apeló, era una cifra, por suerte se bajó, pero hay que pagar. Realmente, ¿cuál es la situación de Espínola? ¿Alguien hizo trampa? ¿El representante? ¿El jugador? ¿Ustedes no se manejaron bien? Disculpame que te lo pregunte frontalmente, pero bueno, creo que es lo que corresponde. nosotros tenemos el concepto de que Espino vino, se hizo un contrato en junio, jugó hasta octubre, en octubre se fue a Paraguay, se lesionó, cuando se lesiona había que presentar los papeles en FIFA, ¿no es cierto?, del jugador, como exigía FIFA para reconocer la deuda y aparte darle, ¿cómo se llama? Y darle el seguro.
Y en ese momento el mismo asesor nos había hecho la forma de pagar de él, que era plata que se le daba acá y que había que girar plata al exterior para la parte que le correspondía en el contrato de imagen, ¿no? Ese contrato de imagen lo manejó ¿cómo se llama? El representante. ¿Qué pasa? Eso quedó dando vuelta y cuando llegó el momento de que este chico empezó a reclamar, nosotros, eso fue fin de octubre, nosotros nos fuimos en noviembre, fin de noviembre, Sí. principio, no, perdón, en diciembre, o sea, transcurrió ahí. Hay un momento en el cual el jugador exigía pago y quería negociar y bueno, ese un momento no se hizo lo que tenía que hacer, nosotros no estábamos más y se quedó en libertad. Al decaer de libertad, el abogado cambia de mano y sabiendo todas las implicancias que había tenido el primer contrato, Exacto. utiliza ese recurso en contra de Colón. Y ahí es donde se arma el despiplume, ¿no? El reclamo por parte de FIFA del contrato de imagen que reclama el jugador, Ujú. porque el contrato oficial se pagaba acá sin problema y eso creó esta rémora sumado al tiempo de contrato que quedaba. Es así O sea, este tema. ustedes fueron engañados por la gente que estaba trabajando con Yo Spínola no en ese sé si, momento. yo no estoy diciendo si fuimos engañados o no, fuimos asesorados. No sé Mal si me explico. asesorados. Sí, sí, o sea, aparentemente porque lo estamos viviendo y así, porque en un momento el mismo abogado que nosotros nos asesoraba cambia el rumbo y favorece todos los puntos débiles que él mismo había creado, ¿no es cierto?, con Sí. el contrato. Pero yo creo que esto es historia, es la realidad, y bueno, va a haber que afrontarlo, ¿no? Pero hubo un momento en el cual se podría haber negociado, no Hoy se hay hizo. que pagar. Y por supuesto que tenés que pagar, es una resolución del TAS, de la Sí. FIFA. O sea, Que hay un, no, hay un doble. O sea, hay apelación, por ende se va. no, ya se Por agotaron, eso, ya está las esa dos resolución. instancias, esto hace que Colón tenga que pagar un poco más, que sea algo más de trescientos cuarenta y cinco No, mil la verdad dólares. que hábilmente se redujo un poco, era una cifra mayor, ¿no? Mm. Pero se redujo, ¿no? Dentro de todo. José, y desde el panorama y chequeando, conversando, indagando, ¿se sabe con cuánto dinero habría? No te voy a pedir la cifra, pero digo, es un monto muy elevado el que hay que poner para dejar a Colón saneado y luego armar el plantel que para ustedes también será todo un desafío. Construir un plantel para jugar el ascenso. Estaban acostumbrados a armar equipos para jugar copas. Lo charlamos hace un ratito. El tema económico es muy importante. Pero hay un resguardo de Pico y de Fornelli a cobrar. El tema es que hay un desfasaje financiero, pero también en ese desfasaje financiero el club va a tener que revisar un montón de cosas para ver cómo lo estabiliza, ¿no? Pero las cifras son importantes. Mm. Igual asustar, no. Ya dijiste que el 2016 era todavía mucho peor. No, Estaba el no, órgano fiduciario en aquel entonces. las cosas no asustan, simplemente te limitan. Te limitan. Bien, Te sí, sí, limitan sí. porque vos sabés que yo ayer, hablando con otros colegas de ustedes, les decía Ujú. que hacer digamos, un proyecto en el fútbol no tiene nada que ver con los proyectos que uno tiene haciendo una casa o haciendo una industria, porque esos son estables generalmente los elementos que uno pone. El fútbol es tan evolutivo, es tan dinámico, que se retroalimenta con cambios permanentes. Entonces yo hoy te puedo escribir que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, son deseos. Ahora, tiene tres elementos fundamentales que son los objetivos que vos querés cumplir, las estrategias y a su vez los recursos humanos, materiales y de dinero. La Ujú. base esa de recursos es la que te condiciona lo otro, ¿se entiende? Y Sí. ahí es donde vos tenés que empezar a ver cómo va a afrontar. Y eso se llama gestión, eso se llama gestión. Y la gestión tiene que ser rápida y segura y certera. Y con el compromiso de armar casi un nuevo plantel. Ujú. Y eso también lleva su tiempo y encima con un corto periodo de tiempo porque Muy corto. si bien el 1 de diciembre vos jugás aparentemente la primera semana de febrero Sí. y tenés que tener una temporada que se conozcan los jugadores, o sea, no hay mucha, y no para, el campeonato sigue, inclusive Por por el más que esté el Mundial. Mundial. Exacto, sí, sí, Así, sí, un receso a- muy, muy a- cortito ahora en su así que momento. también los tiempos no son muy,
muy dilatados para lo que uno necesita. Y Claro. bueno, hay que afrontarlo. Hay que Y, y, afrontarlo y hay que hacerlo con pasión y con gestión. No hay y, otra. y acerca de afrontar un tema vital, tiene que ver con la decisión del cuerpo técnico. Si ustedes ya están totalmente convencidos de que Ezequiel Medrán, después de una evaluación, seguirá al frente, que sería ganarle tiempo al tiempo, o ya tienen apalabrado a otro entrenador. No, Por nosotros hemos hablado cómo, con Medrán, con Medrán. hemos hablado y Medrán sucintamente sobre lo que uno quiere como un técnico, lo que desea, cuáles Bien, son, y descubrimos que es una persona que está preparada, que un chico bien. que tiene, sabe lo que quiere, muy fresco en cuanto a su dinámica, pero nos falta todavía seguir charlando. En unos pocos días nos reuniremos de nuevo y afinaremos un poco, porque él tiene Claro, contrato, entonces sí. naturalmente también es otro tema que condiciona, porque Colón no está en condiciones de que venga uno que vaya al otro tampoco, ¿no? O sea, si el chico Mm, este está bien, se siente seguro y todo, bueno, hay que apoyarlo, pero no podés, también te condiciona. No obstante, si te condiciona demasiado, tenés que tomar determinaciones, pero claro. por lo menos a prima facie fue una linda charla, amena y completa. Mm. Falta un montón de detalles, ¿no? Sí, pero no, no es un dato menor el que decís que tener un contrato vigente largo, todo el año que viene, y te agarra un poco de la remera si querés salir corriendo. Y bueno, es así. Bueno, por eso Mm, muchas veces los contratos uno los hace tratando de no comprometer al que venga. Se quede o no se quede, se va o no se va, tratando de no comprometer a la próxima dirigencia, ¿no? mm. Eso es un error a veces de cálculo. Te voy a preguntar y seguramente te va a tocar el corazón porque tenés relación de muchos años. Uno, el capitán, el último, Cristian Bernardi, se termina su vínculo. ¿Qué hacer por ese lado? El otro, tenés uno de los ídolos máximos de la historia de Colón, el Pulga Rodríguez, con contrato todo el próximo año. No anduvo bien en este segundo semestre cuando volvió. Pero ustedes son una máquina de tomar decisiones. Si son gobierno, todos los días tenés que decidir. No podés abrazarte al recuerdo. No, no, por supuesto que tenemos un grato recuerdo, son los campeones de nuestro equipo. El tema es que también hay que ver el paladar y lo que quiere el técnico para enfrentar esta situación de Colón, ¿no? Eso es un tema muy importante. Hmm. Eh, y ahí hay que conjugar un montón de ideas, de trabajo y formas de pensar. Acá no se descarta ni se quita a nadie. El tema es cómo te proyectás para enfrentar este año, que son prácticamente 7, 8 meses, no es el año, porque se arranca en febrero, ya en septiembre sabe dónde está parado, y bastante intenso. Y ahí no hay que tratar de fallar, ¿no? Sí. Y te consulto por el predio, sé que siempre estuviste detrás, de que no falte nada, de que funcione, hablaste en su momento de cosas que se cumplieron y otras que seguramente te habrás quedado con ganas de que sucedan. Muchas veces esta comisión directiva marcó, la actual, revalorizó que ellos al predio lo encontraron de una forma y lo están dejando de otra. ¿Te duele, te molesta? ¿Tienen razón cuando dicen eso? Yo creo que hicieron algunas cosas, pero la infraestructura del predio, primero el predio lo hizo este, con José Viñati, su momento lo hicimos todos nosotros, le entregamos casi el 90% hecho a la comisión que lo inauguró, eso es real, es contundente. Y después que cuando entregamos el predio habíamos hecho en ese momento no solo toda la estructura, sino habíamos alambrado las canchas oficiales, habíamos hecho tribuna, habíamos invertido en sanitario nuevo y un lavadero nuevo, y bueno, sí, en ese momento vieron que había cosas que había que arreglar la pensión, perfecto, habría que arreglarla, pero la estructura del club, la estructura del predio, no es que estaba abandonado porque yo pongo una bandera o pinto, no es así. Nosotros también varias veces pintamos, pero la realidad es que la infraestructura, ese predio, la compra de ese predio, tiene un sello. Entonces no es que estemos compitiendo quién hace más. Pero sí te duele cuando vienen y te dicen que estaba todo abandonado. En ese restaurante, comió el equipo campeón, Ujú, comió el equipo, comió Domínguez, comió toda la pandemia Domínguez que se pasó ahí. Y no solo fue campeón, sino que se llevaban las viandas ujú. y comían ahí.
Entonces, muchachos, seamos un poquito tranquilos, ¿no? Tampoco tenemos que desmerecer, poder decir, mirá, yo encontré que los aire acondicionados no funcionaban o que los baños, bueno, está perfecto. Vos cuando tomás una institución no está todo perfecto, pero el predio estaba bien organizado, las canchas estaban bien marcadas, estaban bien hechas, hicimos tribunas que no habían, lo alambramos, invertimos, y que fue una inversión privada, ¿no? Del club, puesto por gente privada, el lavadero industrial Ujú. y baños que antes se alquilaban, baños químicos. O sea, entregamos un club que estaba en condiciones de funcionar el predio. Ahora, que se hicieron mejoras me parece excelente, que a lo mejor, yo ahora no fui, me dijeron que habían hecho algunas mejoras desde el punto de vista de edilicia, pero la estructura del predio sigue siendo la misma, no sé si me explico. Ahora que Sí, sí, hicimos sí. arreglo me parece loable, y que lo haga el que gane y que lo siga haciendo porque es mejor el crecimiento del Colón. Me parece bárbaro y lo aplaudo. Pero decir que todo estaba mal, me parece bastante, bastante dura la descalificación. Pero Que, que te acompañe, seguramente para vos es más que un amigo José Viñati en esta etapa. ¿Qué te dice, cómo te sentís, qué reflexión haces? Tiene 80 años, tranquilamente ya podría estar relajado en lo suyo, disfrutando con la familia, pero no, se vuelve a meter en la política. Veremos si al Tribunal de Honor o en otra función, pero ¿qué te significa a vos eso? ¿qué significa que volvemos al club? La gente que es amiga, que sabe lo que hacer con el club, tiene mucha experiencia. El minuto 1 del 1 de diciembre, sí, por supuesto que vamos a respetar la gente, ¿no? El voto, si te da esa potestad, son gente que sabemos trabajar, que tenemos experiencia, que sabemos lo que queremos, y también agradecerle a todos ellos que volvemos a utilizar un tiempo en nuestras vidas en favor de lo que amamos. Esa es la reflexión que me gusta, y mantener ese clima de amistad que se necesita cuando uno es dirigente, porque si Ujú. falla, si no tiene ritmo, si no tiene biorritmo, no tiene celeridad, no tiene empatía, los que conviven permanentemente en las decisiones, es muy difícil llevar las cosas adelante, y menos un club tan grande como Colón, que es plena, 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 con una identidad muy popular y más pasional. Sería un reflejo muy feo para toda la masa societaria, ¿no? Entonces, creo que es reencontrarnos de nuevo con un desafío muy importante, y que estamos decididos a hacerlo. En Buenos Aires surgió el apellido de Leandro Villarruel, actual No, eso, trabajo. eso fue una movida, me parece desagradable, porque no Pero solo sabés que es en Buenos Aires, o sea, que por ahí... ya lo Ah, sé, bien. inclusive me tomé el trabajo de pedir disculpas Ujú. al presidente de Morón, porque está Claro, porque él trabaja disputando una ahí. final. Una falta de atino, alguien que se metió en esto, me parece que tiene una disconsideración desprolija. Hablé con Morón diciéndole, no, Colón no hizo esto. ¿Te imaginas que estás Claro, jugando porque quedan muy mal un parados. ascenso? Claro, quedás como, y gracias a Dios nos conocemos y interpretaron que había una maniobra, Una bueno, movida no de se prensa, sabe nada quién. más. Está bien. Pero bueno, ya está. Después, lo importante es aclarar la situación con quien lo merece, que son en este momento Morón, porque nosotros nos gustaría que van a sacar a alguien de Colón en el momento que vos estás disputando un posible ascenso, ¿no? Eso Sin, fue de mal sí, gusto. sin Sí. pedirte nombre, ¿vas a tener un secretario deportivo, un coordinador? ¿Hablaste con algunos muchachos? ¿Tenés Sí, algo palabrado? estamos hablándolo. Por ahora Bien. no queremos aventurar nada. Te dije que nos íbamos a encontrar con situaciones que queremos ver cómo están. ¿Cómo están? Y si vos no haces un diagnóstico, no podés hacer absolutamente nada de cómo asignar recursos, por ejemplo, ¿no? Claro, tenés Eh, jugadores que pueden firmar su primer contrato, otros para renovar, que seguramente habrás prestado mucha atención de talentos, de elementos de las inferiores que piden pista y que ya han debutado. ¿Sabés cuántos jugadores deberían venir más o menos aproximadamente? no Nuevos. tengo la cifra, habría que hablarlo, pero vos pensás que si te van a quedar un plantel de jugadores jóvenes, algunos ya con experiencia, vas a tener que reforzar bastante las líneas, ¿no? Mm. Entonces hay pues, un mínimo de refuerzos tenés que tener por cada línea, y Sí. ahí es donde vas a ver que se van a sumar bastantes jugadores. Y habría que verlo también con el técnico, ¿no? Habría que verlo con Sí, el técnico, sí, sí. porque por ahí él tiene afinidad con algo que se juega, y bueno, habría que ver.
José, muchos candidatos dicen, vuelven después de que las cosas salieron mal. ¿Por qué no hicieron lo que tenían que hacer antes? Seguramente lo escuchaste, seguramente lo leíste. ¿Por qué volvés? Hacerla? No lo pregunto, porque ¿quién dijo que en lo que tendríamos que haber hecho antes? Y lo habrás escuchado, ¿Quién lo dijo? habrás leído. No, a ver, repetime de nuevo, ¿qué es lo que dijeron? ¿Por qué los que mandaron a la B a Colón tienen la receta mágica para devolverlo a primera hora? ¿Sabés por qué tenemos la receta? Porque somos dirigentes. Ellos no son dirigentes, pretenden ser dirigentes. Cuando igualen la historia que creamos nosotros, cuando lo igualen en un año de trabajo, que saquen campeón a Colón, que construyan el estadio que se construyó, que construyan el periodo que construimos, que dignificamos al club, que terminamos Copa Internacional y recién nos presentamos a hablar. ¿Cómo nos va a decir? ¿No te parece una falta? Nosotros estamos diciendo que tuvimos el descenso, nos dolió mucho y pedimos, hoy lo dije públicamente, que teníamos el dolor y pedíamos particularmente el perdón de esto. Ahora yo me pregunto, ¿son sordos o ciegos? Nosotros que venimos a aventurarnos, ¿por qué no hicimos ¿Y por qué no piensan para atrás lo que se hizo en estos últimos 21 años, del año 92 al 23, que solamente gobernó 21 años el grupo nuestro, todo lo que fue Colón, lo que era Colón por allá por el 92 y lo que es Colón en el 23? ¿Por qué no podemos mutilarnos así los colonistas? Somos sabaleros todos, querido, y el crecimiento lo tenemos que hacer entre todos. Empezar a pasarte factura, a ver qué vas a hacer cuando vos fuiste dirigente durante muchos años. Es fácil hablar de la utopía de querer ser dirigente. Es una propuesta de querer ser dirigente. Nosotros fuimos y somos dirigentes. Entonces medio me molesta esta actitud, y lo digo con vehemencia, de decir por qué vuelven. Volvemos porque amamos a Colón. Por eso volvemos. ¿Y sabés por qué volvemos? Porque también le molesta que volvamos, porque nosotros venimos con todo el ahínco de poder reinsentar en el lugar que se merece. Y tenemos el derecho a hacerlo. Pero que vengan a decir por qué vuelven como si fuéramos frustrados con los errores de la vida. Analicen la historia de Colón, simplemente le pido eso, nada más. José querido, te mando un abrazo enorme para vos, para la familia, gracias por el tiempo, por la nota y estaremos en contacto en estas semanas que serán realmente muy movidas. Cariños. Bueno, yo te agradezco mucho por la nota y discúlpame la vehemencia última, pero... No, por favor, estamos hablando de fútbol, Colón es pasión. Le pido disculpas a la gente, pero que te vengan a decir por qué vuelven como si fuéramos... hay una historia detrás de esto, Nicolás, una historia muy importante. No hay dudas. Y los capítulos se escriben, a veces con aciertos, a veces con errores. Dicen, hay un viejo dicho que dice, hay gente que lo condena al pasado, ¿no? En este caso, no en el caso nuestro. ¿Por qué no revisen un poco los espejos en su casa? Pero eso creo que tenemos que empezar a viabilizar. Abrazo grande, José. Gracias, igualmente, que siga muy bien, ¿eh? Igualmente, Suerte, muy amable. Muchas gracias. Chao. José Alonso, Chao. señores, el candidato a presidente de Tradición Sabalera. La Central Deportiva.